Así es, Scarlett. Hoy es la prueba de lo que habíamos visto anteriormente. Bien, y vamos a comenzar con la unidad número 2, que es Profe, Derecho disculpe que le Orgánico. interrumpa. Oscar. La prueba va a ser igual que la otra vez, la va a entregar y después hay que entregarla mañana a cierta hora. Sí, hoy día se abre a las 9 y tienen hasta mañana a las 9 de la noche para entregar. Ah, ya, profe, gracias. Ok. Bien, entonces vamos con el derecho orgánico y comenzamos con los tribunales de justicia. Nosotros ya la última clase habíamos esbozado algo de los tribunales de justicia y habíamos dicho que eran órganos jurisdiccionales, ¿bien? Órganos públicos cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y con la posibilidad de hacer ejecutar lo juzgado. Bien, por lo tanto, son órganos públicos, pertenecen al Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, y su función, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, es resolver conflictos de relevancia jurídica, es decir, negocios jurídicos o comúnmente como se llama, juicios, con efecto de cosa juzgada, es decir, una vez que se resuelve, que se dicta sentencia y se han revisado o se han interpuesto los recursos judiciales o no. Bien, una vez que se cumplen los plazos, entonces no se puede modificar esa sentencia. Por regla general, tenemos algunas sentencias que siempre se van a poder revisar, como por ejemplo lo es en materia de familia. Bien, y con la posibilidad de hacer ejecutar los juzgados por medio de distintas herramientas que entrega el Código de Procedimiento Civil para hacer cumplir lo juzgado, entre ellas el auxilio de la fuerza pública. ¿Cómo se clasifican los tribunales? Desde un punto de vista de las materias que conocen, tenemos tribunales ordinarios, especiales, arbitrales. Los ordinarios son aquellos que conocen la generalidad de las materias, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de corte, los juzgados de letras, los juzgados de garantía y los tribunales oral en lo penal. Luego tenemos los tribunales especiales, que son aquellos que conocen determinadas materias establecidas por la ley. Y aquí tenemos, entre otros, tribunales aduaneros y tributarios, ambientales, de familia, laborales, de cobranza laboral y previsional. Todos estos forman parte del Poder Judicial. Hay otros que no forman parte del Poder Judicial, como por ejemplo el juzgado de policía local, porque este tribunal, si bien es cierto, está compuesto por un juez nombrado por la Corte de Apelaciones, es en definitiva un órgano municipal o que está bajo la tutela de la municipalidad. Y tenemos otro tribunal también que es el Tribunal Calificador de Elecciones, que tampoco está conformando el Poder Judicial, sino que el Servicio Electoral. Y tenemos también el Tribunal Constitucional, que es un órgano independiente y que tampoco forma parte del Poder Judicial. Sin perjuicio de que los juzgados de policía local no formen parte del Poder Judicial, están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución. Es decir, en este caso, para los juzgados de policía local se nombra un ministro de corte, quien es ante el cual se pueden interponer reclamos por mala praxis del tribunal o por tardanza en cuanto a la resolución de algún conflicto. Luego tenemos los tribunales arbitrales, que son aquellos jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Estos tribunales arbitrales son jueces especiales, no son jueces pertenecientes al Poder Judicial, sino que son jueces nombrados por las partes en primera instancia
y si las partes no se ponen de acuerdo en su nombramiento, entonces se solicita al juez en lo civil que designe un juez árbitro. Bien, estos, vuelvo a repetir, no son jueces de carrera, sino que son, eh, por lo general, personas eh, instruidas o con capacitación en arbitraje y también abogados que son nombrados por las partes para resolver algún tipo de litigio. Y en definitiva, este es un sistema extrajudicial o prejudicial que es para no llegar a un juicio. Ahí entonces que están estos tribunales arbitrales. Este tribunal conoce de determinadas materias, por ejemplo, materias forzosas como la liquidación de una comunidad. ¿Bien? Sobre todo cuando tenemos comunidades conformadas por un conjunto de herederos en una herencia, en una posesión efectiva, en una herencia intestada, sobre todo, en donde se debe liquidar la comunidad y las partes no se ponen de acuerdo en esa liquidación. Por ejemplo, algunos no quieren liquidar, otros sí quieren liquidar. De ahí entonces que se puede nombrar un juez árbitro. Según el número de jueces que lo componen, tenemos tribunales unipersonales, colegiados y mixtos. Los unipersonales son aquellos tribunales conformados por un solo juez, jueces de letras, jueces de garantía o juzgado de garantía, perdón. Los tribunales colegiados conocen aquí varios jueces, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal Oral en lo Penal, ¿bien? Y los tribunales mixtos en su orgánica existen varios jueces, pero en el funcionamiento conoce uno solo. Y aquí tenemos los tribunales de familia o los tribunales laborales, donde existen varios jueces, pero solamente uno conoce por sala. Según el fallo, tenemos tribunales de derecho y tribunales de equidad. Los tribunales de derecho fallan conforme a derecho, es decir, conforme a las reglas que están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y en los demás códigos que regulan las diferentes materias. Los tribunales de equidad fallan conforme a los principios generales del derecho y a la equidad natural. Aquí aparecen los jueces árbitros arbitradores. Ok, Cheri. Bueno, tienen que seguir intentando porque no puedo hacer nada en ese caso. Profesor, disculpe que consulte, Esperanza, ¿sí? pero no molestar. Profe, los tribunales de fallo, ¿cuántas materias de derecho se conoce? A ver, los tribunales de derecho fallan conforme a derecho dependiendo de la materia, es decir, dependiendo si son civiles, laborales, familia, garantía, bien, oral en lo penal, todos ellos tienen reglas para fallar y que están establecidas en el propio código de la materia. Bien, Ah, ok, perfecto, profesor. Gracias. ok, Disculpe. no hay problema. Según su jerarquía, tenemos tribunales superiores, inferiores y arbitrales. Los tribunales superiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal están en la cúspide de la organización piramidal del Poder Judicial. Enseguida, tienen el carácter de tribunales superiores la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, la Corte Naval y la Corte Marcial. Bien, los dos primeros en el ámbito civil y los dos segundos en el ámbito militar. Y los tribunales inferiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal detentan un superior jerárquico. Son la regla general de nuestra legislación y en esta categoría de tribunales de justicia, por ejemplo, se encuentran los juzgados de garantía, jueces de letras, tribunales unipersonales de excepción, tribunales de juicio oral en lo penal. Es decir, aquí está la generalidad de los tribunales que nosotros conocemos, civil, penal, laboral, familia. Bien, también a los tribunales inferiores se les conoce como
tribunales acuo y los tribunales superiores como tribunales ad quem. Hola Julia, no hay problema. Buenas tardes. Luego tenemos los tribunales arbitrales, son aquellos servidos por jueces árbitros. Recordar que los tribunales arbitrales están conformados por los jueces árbitros que son nombrados ya sea por las partes o por el juez civil, cuando las partes no se ponen de acuerdo en su nombramiento. Se llaman se llaman árbitros, los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso conforme lo señala el artículo 222 del COT. COT es Código Orgánico de Tribunales, por si no lo había señalado. Bien. CPC es Código de Procedimiento Civil. CPP, Código de Procedimiento Penal. Para determinar en qué tribunal de justicia nos corresponde demandar, tenemos que saber la competencia y la jurisdicción, porque aquí va a depender tanto de la competencia como de la jurisdicción para poder presentar una demanda o un requerimiento. Ahora, con la automatización del sistema judicial, es decir, con la OJB, Oficina Judicial Virtual, uno ingresa la demanda, ¿bien?, bajo la competencia de una corte e inmediatamente la corte. Profe, el micrófono está silenciado. Gracias, Esperanza. De nada. Gracias, Daisy y Jerry. Ya. Entonces les estaba comentando que la competencia, conforme lo señala el artículo 108 del COT, es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Bien. Esta facultad que tienen los tribunales también está señalado en la propia Constitución y asimismo en el Código Orgánico de Tribunales. La ley establece cuál es la competencia de cada tribunal, dependiendo, obviamente, de la materia que se esté viendo, civil, penal, laboral, familia, etcétera. ¿Bien? Entonces, en esa materia, ese tribunal va a poder revisar solo eso. Es decir, un tribunal de familia no puede conocer asuntos litigiosos o negocios jurídicos de materia penal o de materia laboral. Un tribunal civil no puede conocer materia de familia. ¿Sí? Aquí la propia ley establece cuáles son las competencias que tiene cada tribunal y en este caso cada juez para conocer esos negocios que la ley señala que puede conocer. La definición del COT ha sido objeto de críticas, pues no solo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de atribuciones de un tribunal, sino que también puede hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de la competencia. La competencia es la medida de la jurisdicción. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de jurisdicción, tenemos que examinar los elementos que conforman la competencia. Y la competencia está conformada por 4 elementos que van a determinar entonces cuál es el tribunal que va a conocer de un asunto litigioso. Primero tenemos el territorio. El territorio es la extensión determinada donde se ejerce la competencia de cada tribunal. Cada tribunal tiene un territorio jurisdiccional establecido por la Constitución y la ley. ¿Bien?
Así, los tribunales civiles van a tener competencia en el territorio jurisdiccional que establece la Constitución y que está relacionado con el Tribunal Superior Jerárquico que, que conoce o puede conocer de los recursos que se pueden interponer en contra de las resoluciones de ese tribunal. Por ejemplo, en Santiago tenemos dos cortes, la Corte de Santiago y la Corte de San Miguel. Cuando nosotros interponemos una acción civil, por ejemplo, una indemnización de perjuicios, un término de contrato, un cobro de pesos, nosotros nos vamos a fijar entonces en el territorio, ¿bien?, del tribunal. ¿Cuál territorio? Por lo general es del domicilio del demandado o el domicilio del demandante. Eso va a depender de la materia en que se esté tratando. Entonces, si nos vamos por el domicilio del demandado y este demandado vive en Recoleta, corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago, porque la Corte de Apelaciones de Santiago, entre otros, ve Recoleta, Independencia, Maipú, Pudahuel, Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Ñuñoa, ¿bien? Estación Central, entre otros. Pero si el demandado vive en San Miguel o en La Pintana, corresponde a la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque todo el sector sur que conforma San Miguel, La Cisterna, La Pintana, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto, San Bernardo, todas esas, entre otras, tiene la jurisdicción la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Bien? Y así entonces, como les digo, tenemos que ver este territorio donde se va a presentar o donde ocurrieron los hechos que se están demandando, perdón. En materia penal, por ejemplo, el territorio jurisdiccional del tribunal va a depender de la comuna donde se cometió el delito. También tenemos juzgados de garantía de Santiago y de San Miguel, o de estas dos cortes, ¿ya? Y entonces, si por ejemplo, el delito se cometió en Las Condes, corresponde a los juzgados de garantía de Santiago. La materia es la naturaleza del negocio sometido al conocimiento del tribunal. Es decir, qué es lo que vamos a presentar al tribunal, qué es lo que queremos que el tribunal conozca. ¿Bien? Y ahí tenemos, por ejemplo, alimentos, alimentos mayores, alimentos menores, cobranza de mm, perdón, la cobranza de el monto que el tribunal laboral estableció en favor del trabajador, por ejemplo. Bien, materia civil, tenemos indemnizaciones, tenemos cobros de peso, tenemos medidas prejudiciales, etcétera. Bien. Entonces, esta materia es lo que nosotros estamos presentando al tribunal para que conozca. Juan. Con este tema, profe, de las competencias, eh, es que no sé cómo hacer la pregunta, pero si hay una pareja literalmente citada por X o Y motivo, por violencia intrafamiliar en el tribunal familiar, ¿sí? Pero Ujú. uno de ellos tiene orden de arresto por otro tribunal, eso se lo hacen saber, lo notifican al otro tribunal o cómo sería ese caso, porque como no tienen competencia.
No, si hay una orden de arresto o de detención, esa información la entregan a carabineros o a investigaciones, ya, básicamente, porque ellos son los que deben ejecutar la orden de detención o de arresto. No es otro tribunal el que lo debe ejecutar, sino que son las policías. ¿Ya? El tribunal de garantía, al emitir una orden de arresto, esa orden, vuelvo a repetir, la entrega para su ejecución a las policías, ya sea carabineros o investigaciones, o a ambas, ¿ya? Pero no a otro tribunal. Hola, profe. Hola Habla Maricel, Maricel. sí, Perdón la tardanza. sí, no hay problema. Profe, pero cuando, por ejemplo, lo que dice el compañero, cuando existe una denuncia ya, por ejemplo, por violencia intrafamiliar y ya este personaje le antecede otra denuncia en la cual tiene una orden de arresto. Eso ¿Ya? al indicar el número de RUT, obviamente le aparecerá al tiro. Depende si no se ha ejecutado la orden de detención. Si ya se ejecutó, Ya. no influye en nada. O sea, no influye en nada en cuanto a que lo vayan a detener nuevamente, si ya fue detenido, Sí, ¿ya? pues. Pero sí, la orden de detención puede influir en la resolución o en las medidas que puede adoptar el tribunal para la protección de la víctima. Ya, y ahí se empieza o sea, se sigue con el proceso que ya estaba en curso, que es el anterior, que estaba con una orden de detención y que a raíz de esta denuncia se lo detienen, o cumple con la segunda. No porque cada uno es independiente. Ah, No, ya. ya, porque el primero puede ya, es que hay que determinar también, hay que diferenciar Ujú. si ya se cumplió lo que el tribunal estableció como resolución, como medida precautoria o como medida de protección. Si ya se cumplió Ujú. y se inicia otro proceso, es otro proceso, ¿ya? Ah, sí, Ahora, pues. Pero ¿y si no ahora, se cumplió? si no se ha cumplido, ese se suma al nuevo proceso. Ah, ya. Ahí Se está. suma en Sí, sí. cuanto a su ejecución, no al mismo proceso, sino que Ujú. lo que en definitiva el tribunal determinará, ¿cierto? O establecerá que se cumple ese primero y luego se sigue con el segundo cumplimiento. Exacto. Así yo lo tenía entendido, profe. Así Muchas es. gracias. Ok. Profe, y si no se ha ejecutado la orden de detención y están en X tribunal, a ese tribunal le sale que hay una orden de detención, ¿el tribunal está en la obligación de avisar a la policía o qué? Es que esa es mi duda. Sí, el tribunal tendría que avisar a las policías de que evidentemente la persona que está dentro del tribunal tiene pendiente una orden de detención. Ahora, si una persona tiene una orden de detención pendiente, no creo que se vaya a aparecer en el tribunal. También. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, la cuantía en materia civil es el valor de la cosa disputada. En materia penal es la asignada al delito. Bien. Y aquí entonces, cuando nosotros hablamos de cuantía, es la valoración del juicio, ¿ya? De lo que se pide. Ahora, si no se pide nada, como por ejemplo no se pide una indemnización de servicio, indemnización de perjuicio, no se pide el cobro de pesos, sino que por ejemplo se pide eh, en una acción de obra nueva o de obra ruinosa, por ejemplo, donde no se pide más que no se construya o que se realicen trabajos para la reparación o para la protección del lugar, ¿bien? Ahí entonces el tribunal tiene que evaluar cuánto es aprox lo que se tendría que invertir para realizar esa función y con eso entonces determinar la cuantía. Esto porque también dependiendo de la cuantía, sobre todo en materia civil, dependiendo de la cuantía, es el tipo también de procedimiento. Tenemos procedimientos de mayor cuantía, de menor cuantía, de mínima cuantía.
procedimientos sumarios. Entonces, esos tipos de procedimientos tienen distintos plazos, tienen distintas etapas para realizarse. De eso entonces que depende esta determinación de la cuantía. En materia penal es de acuerdo a la pena asignada al delito la cuantía. Es decir, si tenemos un delito de crimen, simple delito o de falta, va a ser la cuantía. ¿Bien? Y el fuero es la dignidad de ciertas personas en cuya virtud los asuntos en que ellos tengan interés no serán conocidos por el tribunal naturalmente que corresponda, sino por uno de mayor jerarquía. El fuero es una garantía para la persona que no ostenta la dignidad. Y aquí tenemos entonces el procedimiento del desafuero, que se debe eh, iniciar previamente antes de la presentación de la demanda, o presentando la demanda se solicita el desafuero respecto de ciertas personas que lo tienen. Por ejemplo, si queremos en materia penal, queremos demandar a un diputado, a un senador, bien, a un ministro, que ellos son personajes que tienen fuero y por lo tanto, entonces, eh, aquí la solicitud de desafuero se debe presentar en la Corte de Apelaciones, para que la Corte de Apelaciones determine si corresponde o no desaforar a esa persona para que sea juzgada por los tribunales ordinarios de justicia. ¿Bien? Según la fuente, tenemos una competencia natural que es la determinada por la ley y que está señalada en el código del ramo correspondiente. Tenemos la competencia prorrogada, que es aquella que las partes expresa o tácitamente otorgan a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un litigio, realizando cualquier acto, ya sea expresamente concediendo la competencia o realizando un acto sin alegar esta incompetencia. ¿Bien? Y tenemos también la competencia delegada, que es aquella en la cual un tribunal que posee, por habérsela conferido otro, a través del exhorto, para practicar determinadas diligencias. Por ejemplo, una notificación, un embargo, un retiro de especies, una inspección personal del tribunal. Bien, entonces esta competencia delegada es la que realiza un tribunal a otro, a través de un procedimiento que se llama exhorto, en la cual se le solicita al tribunal exhortado que realice una determinada gestión porque el tribunal exhortante, es decir, el tribunal que está conociendo del procedimiento, por temas de territorio, no puede realizar. Bien, es decir, por ejemplo, estamos demandando en Santiago, pero se debe realizar una gestión en Viña del Mar. ¿Bien? El Tribunal de Santiago no tiene competencia en Viña del Mar, no puede realizar nada en ese territorio jurisdiccional. Por lo tanto, a través del exhorto solicita al tribunal de turno en Viña del Mar que realice la gestión que se solicite. Una vez que se realiza la gestión, se devuelven los antecedentes y también se termina la competencia delegada. Según su extensión, tenemos una competencia común y una competencia especial. La competencia común es que conoce la generalidad de las materias, ya sea civil o penal. La competencia especial es aquella en que se conoce una determinada materia o una o unas determinadas materias. Bien. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, los jueces de letras que conocen materia civil, materia laboral, materia de familia. Bien, bueno, hoy día en materia de familia ya está más difícil porque existen tribunales de familia, bien, pero hoy día en aquellos lugares o comunas o agrupaciones de comunas donde no existen estos tribunales, entonces vamos a ver tribunales de letras que van a conocer todas esas materias. Según su contenido, tenemos competencia contenciosa y no contenciosa. La contenciosa es aquella en que hay un conflicto entre partes, es decir, aquí tenemos dos partes
que están en conflicto, dos partes que discuten, que pelean entre ellas para obtener el resultado querido en favor de ellas. Mientras que la contenciosa es aquella en que no existe un conflicto entre partes, pero que la ley obliga a que sea conocida por los tribunales. Y aquí también la no contenciosa muchas veces tiene una nomenclatura de voluntaria, ¿bien? Donde existe una sola parte. No hay un conflicto acá, porque es solamente una parte la que está solicitando que el tribunal intervenga y que conozca del asunto, como por ejemplo en una posesión efectiva, en una apertura de testamento, en la declaración de interdicción de una persona. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos de materia no contenciosa. Según el grado, tenemos única instancia, primera instancia y segunda instancia. La única instancia es aquella en que el tribunal conoce como único tribunal sin posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior o ante la Corte de Apelaciones mediante un recurso que es el recurso de apelación. En estos trámites o en esta única instancia, la ley señala que el tribunal conoce en única instancia del asunto y eso significa que no existe posibilidad de presentar un recurso de apelación. La primera instancia es aquella que el tribunal conoce con la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones mediante el recurso de apelación. Y la segunda instancia es aquella en que un superior jerárquico conoce del recurso de apelación. Bien. Es decir, aquí la primera y segunda instancia van unidas. Primera instancia conoce el tribunal inferior y si las partes no están de acuerdo pueden presentar recurso de apelación. Y ahí se abre la segunda instancia ante el Tribunal Superior Jerárquico, es decir, ante la Corte de Apelaciones, para que ésta conozca del recurso de apelación. ¿Se comprende? ¿Alguna consulta? Según la precisión con que se determine la competencia. Y aquí tenemos absoluta, competencia relativa. La competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal que es llamado por ley para conocer de un asunto determinado. Es decir, acá entonces tenemos que la competencia absoluta determina la jerarquía del tribunal, primera instancia, segunda instancia, única instancia, y de acuerdo también a las materias, civil, penal, familia, etc. Mientras que la competencia relativa es aquella que determina cuál tribunal dentro de esa jerarquía es llamado para conocer el asunto. Y ahí entonces vemos el tribunal, no sé, segundo tribunal civil, tercer tribunal de familia, séptimo juzgado de garantía, etc. ¿Bien? ¿Queda claro esto que hemos visto hasta ahora? ¿O hay alguna consulta? Pues, profe, la verdad sí está claro, pero justo me salió una duda. ¿Me la puede aclarar, porfa? Sí, por supuesto. Si yo tengo X o Y causa en Antofagasta, pero Ujú, resulta que cambié mi domicilio para Iquique, ¿por ujú. qué la Fiscalía de Antofagasta tienen que seguir viendo si se supone que si cambié de domicilio no puedo cambiar de fiscalía? No, no, porque una vez existe un principio en materia penal que es el principio de la radicación y que indica que una vez que un tribunal está conociendo de un asunto, los demás tribunales
no pueden conocer de ese asunto. ¿Ya? Además, en materia penal, recordemos que va a conocer el tribunal dependiendo del territorio o del lugar donde se cometió el delito. Entonces, si el delito se cometió en Antofagasta y usted se cambia a Iquique, se va a seguir conociendo en Antofagasta. Lo que usted tiene que hacer simplemente es entregar o señalar su nuevo domicilio al tribunal y a la fiscalía para que se le notifique de las acciones que se realicen en ese procedimiento. Pero nada más, no se cambia el tribunal. Yo se lo digo es por conocimiento de causa, bueno, por algo propio, porque yo en mi condición de discapacidad, sí, y a mí me siguen citando desde la Fiscalía de Antofagasta porque está radicada en Así Antofagasta y es. yo, pero pues se supone que es una unidad a nivel nacional, digo yo, dentro de mi desconocimiento, obviamente. Sí, es a nivel nacional, pero está dividido por territorios. Entonces, cada unidad solamente funciona dentro del territorio que le ha asignado la ley. Ya, ¿Ya? Porque además tenemos que pensar que la propia Constitución también señala que los órganos del Estado actúan conforme a las atribuciones que se le entregan y no puede ir más allá de esas atribuciones. Dentro de esas atribuciones está el funcionar o el actuar dentro de un territorio jurisdiccional. Entonces, si la fiscalía, si el tribunal actúa fuera de ese territorio jurisdiccional, entonces ese acto es nulo y pueden ser sancionados. De ahí es que aparece el exhorto, para evitar eso y para poder realizar acciones o gestiones fuera del territorio jurisdiccional del tribunal a través de otro tribunal. De ahí entonces esta competencia delegada. No la sé si profe, queda gracias. más claro por ahí. Ok, Scarlett. Bueno, también tenemos auxiliares de la Administración de Justicia. Y aquí tenemos Fiscalía Judicial, defensores públicos, relatores, secretarios, receptores, procuradores del número, notarios, conservadores, archiveros. Todos estos son auxiliares de la Administración de Justicia. Ahora, la Fiscalía Judicial no es el Ministerio Público, no es la Fiscalía que nosotros conocemos y que persigue el delito. Esta Fiscalía Judicial es una fiscalía especial que está dentro de la Corte Suprema y dentro de la Corte de Apelaciones. ¿Bien? Y que ve determinados asuntos que están relacionados con esos tribunales. El defensor público es un auxiliar de la Administración de Justicia que tiene por función defender los intereses de las personas que no pueden proveerse de un abogado, pero en trámites de segunda instancia, es decir, en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Los relatores, como su nombre lo indica, son funcionarios que relatan, es decir, que cada vez que se presenta un recurso de apelación, un recurso de casación en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema, ellos estudian el expediente, hacen un resumen y ese resumen es el que le cuentan a los ministros de corte para que ellos entonces después tomen las decisiones. Los secretarios, obviamente ustedes ya deben conocer que es como cualquier otro secretario de tribunal, ¿bien? Pero en este caso tenemos secretarios de primera instancia y secretarios de segunda instancia. Los receptores son aquellos funcionarios o aquellos auxiliares de la Administración de Justicia encargados de notificar ciertas actuaciones ordenadas por los tribunales. Bien, procuradores del número, ya se los había señalado. Los notarios son aquellos funcionarios que están obviamente designados por la Corte Suprema para un territorio jurisdiccional de una notaría. También las notarías tienen territorios jurisdiccionales en los cuales y solamente dentro de esos territorios pueden realizar las gestiones que la ley les autoriza. Es decir, autorizar firmas, contratos, pagarés, etc. Los conservadores son aquellos funcionarios también auxiliares de la administración
que tienen por objeto resguardar los libros y las copias de escrituras que las partes presenten a los conservadores para, por ejemplo, guardar la historia fidedigna de un bien raíz. Ahora, los conservadores resguardan varios tipos de libros, ¿bien? Respecto de bienes raíces, respecto también de el comercio, respecto de las minas y respecto de otras materias también. Y los archiveros son aquellos funcionarios que resguardan, ya sea las escrituras enviadas por las notarías, los libros enviados por los conservadores, los expedientes enviados por los tribunales, entre entre otros documentos que resguardan los archiveros. Es decir, ellos archivan. Bien. Ahora, existen obviamente algunas o pueden surgir algunos problemas eh, entre tribunales, ¿bien? O entre organismos del Estado y los tribunales o el Poder Legislativo, y eso se llama cuestiones de competencia. En materia judicial, las cuestiones de competencia son estas problemáticas que surgen entre dos o más tribunales cuando tienen la misma competencia sobre un mismo asunto. Bien, entonces esta cuestión de competencia en definitiva es quién conoce de ese asunto. Bien, las cuestiones de competencia son o pueden ser promovidas por las partes y esto se hace a través de incidentes. ¿Ya? Ahora, las cuestiones de competencia promovidas por las partes pueden ser por vía inhibitoria, por vía declinatoria. La inhibitoria es aquella que se promueve ante el tribunal que se cree competente y se solicita a este tribunal que le indique al tribunal que está conociendo que deje de conocer y que le envíe los antecedentes a este tribunal. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a un tribunal civil, ya tenemos un tema civil, y el tema civil lo está conociendo, no sé, el tribunal de Casablanca. ¿Bien? Y nosotros consideramos que esta cuestión, este negocio judicial, lo debe conocer el tribunal de San Antonio, porque ahí es donde se tiene su residencia el demandado o el demandante, o ahí ocurrieron los hechos, etc. Bien, entonces nosotros le solicitamos al tribunal de Casablanca, que lo creemos competente para conocer de ese asunto, que notifique al tribunal de San Antonio y le pida que entonces se inhiba de seguir conociendo del asunto y los antecedentes se los derive al tribunal de Casablanca. Luego tenemos la vía declinatoria, y aquí la cuestión se promueve ante el tribunal que creemos incompetente. Esta sería la usual excepción dilatoria de incompetencia del tribunal. Bien, y aquí entonces nosotros le indicamos al tribunal que creemos incompetente y que está conociendo del asunto, que deje de conocer del asunto y envíe los antecedentes al tribunal que se cree puede conocer de ese asunto. Bien, y acá entonces surge por lo general una excepción dilatoria que se llama incompetencia del tribunal, en donde nosotros al presentar esa excepción en, por ejemplo, la contestación de la demanda, entonces señalamos que ese tribunal que está conociendo no es competente para conocer del asunto porque, por ejemplo, no sé, no le corresponde ver esa materia, eh, mm, no es una materia que se haya producido dentro del territorio jurisdiccional, etc. O sea, ahí tenemos distintos fundamentos, ¿ya? O se pueden esgrimir distintos fundamentos
para solicitar que este tribunal decline en su conocimiento. Discúlpenme un momento, por favor. Bien, en las competencias, en las contiendas de competencia también hay dos o más tribunales que son competentes para conocer de un asunto, pero esto es promovido por los propios tribunales. Esta contienda se resuelve por el superior jerárquico. Bien, entonces estas cuestiones de competencia también se pueden suscitar cuando dos o más tribunales competentes para conocer de un asunto quieren conocer todos al mismo tiempo o no quieren conocer. Bien, y aquí entonces los tribunales son los que señalan al tribunal superior jerárquico que éste determine quién debe conocer del asunto. Los conflictos de competencia se dan cuando la problemática se presenta entre distintos órganos públicos, lo cual uno de ellos puede ser un tribunal y otro puede ser un órgano de la administración del Estado, quien resuelve, por ejemplo, un tribunal y la Contraloría General de la República, o bien dos órganos administrativos. Entonces, cuando aquí un tribunal y la Contraloría entran en conflicto, ¿a quién le corresponde conocer o resolver este conflicto de competencia? O cuando existe una problemática entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y el Poder eh, Ejecutivo y Legislativo, o entre el Poder Judicial y el Legislativo, ¿quién resuelve? La regla general señala, de acuerdo a la Constitución, que para resolver estos conflictos de competencia, por regla general, es el Tribunal Constitucional. Bien, digo la regla general porque va a depender también de algunas materias que estén en conflicto y que puede ser resuelto también, incluso por el Congreso. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Ok, son las 8:05, 8:15, 8:20. 8:20 nos juntamos nuevamente y continuamos con lo que nos falta. Vamos ahora con la jurisdicción. La jurisdicción es el poder deber del Estado que, ejercido con sujeción a las formas del debido proceso, corresponde a los tribunales establecidos por la ley y que tiene por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y hacer ejecutar los juzgados. Entonces nosotros tenemos que la competencia es esta capacidad que tienen los tribunales de justicia de conocer los asuntos litigiosos, y la jurisdicción es este deber o poder deber de los tribunales para conocer los asuntos de relevancia jurídica, pero además para resolverlos y hacer ejecutar los juzgados. Así, el artículo 76, inciso primero de la Constitución, señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, de hacer ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Entonces aquí ningún otro órgano del Estado puede conocer de un asunto litigioso, resolverlo y hacer ejecutar lo juzgado. Solamente los tribunales establecidos por ley pueden resolver o conocer, resolver y ejecutar lo juzgado. El artículo primero del COT señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de conocer y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Es decir, este artículo primero del COT reafirma lo señalado en la Constitución. Juan.
Profe, usted dice que, bueno, los tribunales encargados por ley o designados por ley, ¿cierto? Así es. Pero, ¿quién o qué dice, por ejemplo, a Pepito Pérez le corresponde este tribunal? No sé si me hago entender con la pregunta. Eso nosotros ya lo vimos, Juan, recuerde, de acuerdo a la competencia, ¿ya? De acuerdo a la competencia en cuanto a la materia, en cuanto a el fuero, en cuanto al territorio, en cuanto a la cuantía. Ahí se determina entonces qué tribunal le corresponde a Pepito. Ya, profe, está bien, pero por ejemplo, este Pepito está en Santiago y fulano está en Recoleta o Independencia, qué sé yo, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿quién dice que los dos van para tal tribunal? Dependiendo del territorio jurisdiccional que corresponda, ¿ya? Como les había comentado, aquí básicamente, por regla general, para las distribuciones están las cortes, la corte de apelaciones. Entonces uno Sí, 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 ingresa ahora sí el recuerdo. escrito, ¿cierto? La demanda, y ahí la corte dice, ah, le va a corresponder este tribunal. Claro, claro, ya recuerdo, profe, gracias. Ok. Bueno, características de la jurisdicción. Es un poder deber del Estado, es una potestad. Lo ostenta el Poder Judicial en virtud de la separación de poderes de Montesquieu o, más bien, distribución de funciones, porque el poder es uno solo. De aquí nace también el principio de inexcusabilidad de los jueces. Además, al ser una potestad, debe ejercerse porque atiende las necesidades públicas y el bien común. Bien, Montesquieu fue el que estableció esta división de los poderes cuando se produjo la Revolución Francesa y se reorganizó también lo que era el poder judicial, los poderes del Estado, recordando que los poderes del Estado son tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y el judicial, el que nosotros estamos viendo ahora, de acuerdo a su conformación. Bien, y por lo tanto es un deber de estos órganos de conocer los asuntos litigiosos que se les entregan o que se les ponen al frente. De ahí este principio de inexcusabilidad de los jueces. El principio de inexcusabilidad significa o señala que si se ha solicitado el conocimiento de un tribunal en un asunto litigioso, este debe conocer, aún existiendo otro también que puede conocer. Bien, pero no se, el tribunal, una vez que la causa se radica en este, no puede señalar que no puede fallar o no puede resolver un asunto por falta, por ejemplo, de ley, porque existen otros u otras fórmulas de cómo los tribunales también pueden resolver. De hecho, por regla general, los tribunales resuelven conforme a la equidad, independiente que estén dentro de un sistema eh, ordenado, estructurado y encuadrado conforme al derecho, ¿ya? El derecho también señala que una de las formas de resolver que tienen los tribunales es de acuerdo a la equidad, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, de acuerdo a la sana crítica. Por lo tanto, los tribunales no pueden excusarse de que existe otro tribunal o que no existe ley para resolver. O sea, se radica la causa en el tribunal y este tiene que resolver. Luego, otra característica de la jurisdicción es preferente, pero no excluyente. Si bien la Constitución y el COT señalan que es exclusiva, es preferente, porque no excluye a otros órganos que ejercen jurisdicción, pero en casos determinados por la ley, por ejemplo, la Contraloría puede resolver en el juicio de cuentas, independiente que los tribunales civiles también pueden resolver respecto del juicio de cuentas. ¿Bien? Pero acá, obviamente, la Contraloría, al resolver este juicio de cuentas, es un procedimiento distinto, aun cuando tiene el mismo nombre que los juzgados civiles.
Se ejerce de forma imparcial, no puede ser juez y parte. Ante la falta de imparcialidad existe la posibilidad de promover implicancias y recusaciones. Es decir, aquí los tribunales tienen que ser imparciales, no pueden inclinarse por una u otra parte o, como se señala acá, ser juez y parte. Si el tribunal, es decir, el juez en este caso, eh, tiene enemistad con alguna de las partes, o es pariente de alguna de las partes, o tiene algún tipo de relación con alguna de las partes, entonces debe recusarse. Es decir, debe señalar, yo no puedo conocer de este asunto porque estoy implicado, es decir, tengo una relación con una de las partes o enemistad con una de las partes. ¿Bien? Resuelve conflictos de relevancia jurídica, es decir, lo que nosotros conocemos como juicios. Su actuación es de forma reglada, existe y debe ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley y, como les había comentado, que están señalados en el código del ramo respectivo. Es pasiva, el impulso procesal lo tienen las partes, por lo tanto el órgano jurisdiccional no actúa de oficio, sino que a petición de parte, salvo en algunas ocasiones que sí puede actuar de oficio. Pero eso está señalado también en la ley cuando puede ocurrir eso. Es irrenunciable, es una potestad y por lo tanto debe ejercerse. Es territorial. El ejercicio de los poderes de la soberanía se realiza dentro del territorio nacional. Juan, Cuando hay conflicto de intereses, creo yo, y el juez no se declara o no dice que hay conflicto de intereses, pero más adelante se dan cuenta en ese caso qué podría pasar. bueno, ahí se puede presentar una solicitud de implicancia o recusación, indicándole al mismo tribunal que se considera que está implicado por que tiene conflicto de intereses y se solicita entonces que deje de conocer de la causa y así lo señale para que otro tribunal le tome ese conocimiento. Ya, Ahora, profe, gracias. si el juez eh, se niega a presentar o a señalar que está implicado, entonces se recurre ante el Tribunal Superior para que éste determine si el tribunal debe dejar de conocer el asunto o no. Ah, muchas gracias. Es improrrogable, la jurisdicción es única y es la misma. De allí que no pueda transferirse a otro juez, ni mucho menos a otro que no tenga jurisdicción. Es indelegable, la soberanía reside en la nación, lo que delega su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes. Es decir, la soberanía es parte o lo tenemos todos nosotros, la nación, pero nosotros a través de este contrato social es que entregamos esta soberanía al Estado para que éste, en aras del bien común, ordene la sociedad en donde nosotros estamos viviendo. Produce efecto de cosa juzgada, es decir, una vez que, tal como se los comenté al principio, se ha dictado sentencia, se han presentado recursos o no, y ya están todos los plazos vencidos para reclamar, entonces no se puede volver a conocer del asunto, salvo las excepciones que establece la ley. Y también la jurisdicción está amparada en la facultad de imperio, es decir, de esta obligatoriedad que tiene el Estado para hacer cumplir, valga la redundancia, obligatoriamente las resoluciones de los tribunales. La facultad de hacer ejecutar los juzgados también es parte de la jurisdicción y esto es aún de manera coercitiva. Momentos o etapas de la jurisdicción. Conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Etapa del conocimiento. El tribunal toma conocimiento de las pretensiones de las partes, de sus defensas, de sus pruebas. En un juicio civil, procedimiento ordinario de mayor cuantía,
tenemos las etapas de discusión, la etapa de juzgamiento y la etapa de ejecución. La etapa de discusión está dividida en distintas gestiones, ¿bien? Que es la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. La réplica es esta posibilidad que otorga la ley, en este caso el Código de Procedimiento Civil, para que el demandante amplíe o pueda ampliar su demanda, conforme la contestación también del demandado. ¿Bien? Aquí ampliará o ratificará o tratará de desvirtuar lo señalado en la contestación de la demanda. Luego la dúplica es la posibilidad que tiene este demandado de agregar, adicionar también lo que estime conveniente respecto de la contestación. Luego viene la conciliación, que eh, es una etapa obligatoria que establece la ley en la cual se busca que, por parte del tribunal, que las partes lleguen a un acuerdo y no continuar con el juicio. Y luego, si no se llega a conciliación, se abre el periodo de prueba donde se recibe la prueba por parte del tribunal. La etapa de juzgamiento es aquella en que se resuelve la contienda jurídica que se materializa con la sentencia definitiva. Una vez que se ha recibido la prueba, el tribunal juzga la prueba, la evalúa y luego entonces con esa prueba y si considera que se requieren más pruebas, ordenará más pruebas, luego entonces resuelve. ¿Bien? ¿Cómo resuelve? A través de la sentencia definitiva. Y la etapa de ejecución es aquella que se lleva a efecto el cumplimiento de lo resuelto utilizando, si es necesario, la fuerza para ello, la facultad de imperio, a través del cumplimiento incidental, a través de la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo, a través de la posibilidad de utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de lo resuelto por el tribunal. Entonces, en este pequeño cuadro de paralelo, tenemos que la jurisdicción es el poder deber del Estado para la resolución de un conflicto de relevancia jurídica y la competencia es el grado, esfera o medida para el ejercicio de la jurisdicción. La jurisdicción es indelegable, la competencia se puede delegar. La jurisdicción es improrrogable, la competencia se puede prorrogar. Y en la jurisdicción no hay conflictos de jurisdicción, mientras que en la competencia sí pueden existir conflictos de jurisdicción. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando en una decisión, en una resolución, hay una frase dictamen ejecutoriado, significa, disculpe, Esto ¿qué complica. significa el dictamen ejecutoriado? Bueno, sí, se señala que dictamen ejecutoriado significa que el dictamen se ha resuelto y se ha cumplido. De ahí que está ejecutoriado, es decir, está cumplido por quien debe cumplir lo ordenado por el tribunal. Ahora sí, ya. Gracias, profe. Ok. Ok, Lorena.
Bien, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Porque eso es lo que teníamos que ver hoy. Entonces, por mientras, si bien pueden pensar, si tienen alguna duda, yo por mientras voy a anotarlos para la lista. Sí, Sofía, hoy día se habilita a las 9 de la noche la segunda prueba para que ustedes puedan desarrollarla. La prueba tiene plazo de entrega hasta mañana a las 9 de la noche. Bien, ¿qué es lo que va a contener esta prueba? Se los digo inmediatamente. Sobre derechos fundamentales y recursos constitucionales. Esa es la segunda prueba. Ah, y nos adelantamos, me adelanté con el contenido. Jeje. Vimos competencia y jurisdicción, y competencia y jurisdicción tendríamos que haberla visto el miércoles. Así que, bueno, el miércoles veremos otra cosa o ahondaremos también sobre estas materias. Profe, ¿Qué hola, haré? Hola. disculpe, ¿me puede repetir nuevamente lo que entra en la prueba? Esos dos, derecho fundamental y Recursos constitucionales. recursos constitucionales. Millón de gracias. Ok. Bueno, así que el próximo miércoles traigan una batería de preguntas porque ya vimos lo que teníamos que ver el miércoles. Profe, no me dé ideas, que yo pregunto mucho. Pregunte, pregunte. Si para eso yo les dije, para eso estamos. Sí, porque el miércoles teníamos que ver competencia y jurisdicción. Me adelanté. Bueno, si no repasaremos competencia y jurisdicción, así que si es que no traen preguntas, ahondaremos Profe, más la en prueba los de temas. mañana es igual, o sea, parecía la otra que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Así es. Correcto. Gracias, profe. Ok. Profe, este Power, yo lo estuve revisando, le he sacado fotos y veo que no es tan igual que el PDF que está arriba en la plataforma. Ujú. ¿Existe la posibilidad que nos envíe este PowerPoint? Bueno, Porfa. veamos inmediatamente. Gracias, profe. Ok. Se los voy a mandar al WhatsApp.
Bueno, mientras, ¿alguna otra pregunta? Leandro, Buenas noches, profesor. hola Leandro, buenas noches. ¿Usted, profesor, me podría dar un ejemplo de una segunda instancia en el punto 2.5, según su grado? Porque me quedó bastante claro, pero ese último punto, para sacarme la duda con algún ejemplo. Segunda instancia, cuando se presenta un recurso de apelación, cuando se presenta un recurso de casación en la forma o en el fondo, ahí tenemos segunda instancia. Es decir, nosotros presentamos un recurso de apelación, ejemplo, por una sentencia en la cual nosotros consideramos que nos está perjudicando. ¿Bien? Entonces nosotros presentamos el recurso de apelación ante el tribunal que dictó la sentencia y este tiene la obligación de elevarlo a segunda instancia, es decir, elevarlo a la Corte de Apelaciones para que ésta entonces conozca de ese recurso y resuelva. ¿Bien? Perfecto, ahí sí. Ahora sí quedó claro. Ok. Estoy en eso, Julia. Espérenme un momento. Lo estoy pasando a PDF para que no sea tan pesado. Una vez que esté Profesor, listo. Esperanza. profe, mire, es que en realidad el PPT, o sea, el documento yo lo estoy observando y es lo mismo que el PDF, pero con la diferencia, o sea, es lo mismo que el Power, pero con la diferencia que no trae las imágenes que salen en el PowerPoint. Ya. Pero igual sirve que lo envíe. Lo que abunda no daña, Sí, así que no hay problema, se los envío. Espérenme un poquito que se está transformando. Así que por mientras, pregunten. Ahora, si no hay más preguntas, dejo de grabar. Daisy, 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 Profe, sí. ¿puede darme, por favor, un ejemplo de los tribunales arbitrales? ¿Cómo qué ejemplo necesita? O sea, dice que son nombrados por las partes. Así es, Usted dijo que era como para no llegar a juicio, así es. pero ¿en qué casos no se llega a juicio? No se llega a juicio cuando las partes quieren evitar el juicio y por lo tanto nombran a a un juez árbitro. Ya les había comentado, por ejemplo, en la liquidación de la sociedad, en la liquidación de la comunidad que se forma una vez que ha muerto el causante. Y entonces los herederos forman una comunidad, que es una comunidad hereditaria. Sí.
Bien, entonces esa comunidad en algún momento se debe liquidar. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes, eh, las partes deben obtener el porcentaje que le corresponde dentro de la herencia, en su parte, su porcentaje. Bien, entonces, cuando nosotros nombramos a un juez árbitro, cuando queremos liquidar la comunidad, pero no existe acuerdo entre las partes para liquidarla, perdón. Es decir, algunos herederos quieren liquidar la comunidad, otros no quieren. Entonces, ante ese evento, como la comunidad no puede quedar eternamente siendo una comunidad hereditaria, es que se nombra, ya sea por las partes o por el juez, si es que las partes no se ponen de acuerdo, se nombra un juez árbitro para que éste, a través de un procedimiento que se llama eh, liquidación de comunidad, entonces determine cuáles son los porcentajes y proceda a liquidar la comunidad, es decir, proceda a vender, a rematar todos los bienes de la sociedad hereditaria o de la comunidad hereditaria y reparta los porcentajes que le corresponde a cada parte. Ay, ok. Eso sería casi lo mismo de cuando una pareja se va a divorciar, ellos se van No, al porque tribunal y eso es concilian. mediación. Eso es mediación, Exacto, Daisy. Sí. mediación. Ya. O sea, es algo parecido, pero no es lo mismo. ¿Ya? Ok, sí, 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 ya. Gracias, profe. Ok, Daisy. Bien, les envié las PPTs al grupo. Así que ahí lo pueden descargar sin problemas. Ya, ¿algo más? Julia, pregunte. Profesor, buenas noches. Buenas Respecto a noches. lo mismo que estaba preguntándole a la compañera, ¿se refiere también o igualmente a un juicio de partición con todo lo que explicó o es Exactamente. distinto? Es un juicio de partición, es un juicio con un juez árbitro. Cuando ¿Ya? alguna de las partes se niega, por ejemplo, a la liquidación de la propiedad De la comunidad. o de la comunidad, Sí, ¿sí? sí. Ese es un Entiendo. ejemplo de tantos juicios arbitrales que también pueden darse. Es decir, aquí también si queremos, si tenemos una sociedad comercial y queremos terminarla y la otra parte no quiere, también podemos llegar a un juicio arbitral, ¿ya? Cuando queremos terminar un contrato de arriendo y una de las partes también podemos llegar a un juicio arbitral siempre y cuando en los contratos en donde se conforman sociedades esté señalada esa posibilidad que antes de llegar a los tribunales las partes eh, podrán proceder a un juicio arbitral, ¿ya? Y ahí, Ya, evidentemente, en los estatutos, sobre todo de las sociedades, se establece el árbitro será tal persona y tendrá tales facultades, o será un árbitro arbitrador, un árbitro de derecho, un árbitro mixto. ¿Bien? perfecto. Profesor, con Ujú, respecto a si llegamos a un juicio de partición, ¿verdad? Y se ujú, liquida una comunidad o una propiedad, por decirlo ujú. así. Hay un dinero que queda retenido, no sé si es tribunales o tesorería o el fisco. ¿Qué pasa con esos dineros? Porque se cobra un porcentaje, digamos, de la propiedad a liquidar, ¿verdad? Y al Bueno, tener un abogado patrocinante, ahí hay un porcentaje que yo quisiera entender a dónde va ese dinero. a ver, al juez árbitro hay que pagarle sus honorarios, ¿ya? Sí, Por lo tanto, de la liquidación entonces se saca ese porcentaje para el juez árbitro y también para el secretario que se nombre para este procedimiento, ¿ya? ¿ya? Ahora, cuando se deposita o cuando se pueda depositar un dinero en la tesorería, por lo general, es para aquellas partes que o no están presentes
o no tienen la edad suficiente para poder manejar sus bienes, es decir, un menor de edad, y por lo tanto se deja en depósito o se deja a nombre del tutor, ¿ya? Como O herederos de tercera o cuarta línea, por ejemplo. no, simplemente los menores de edad, nada más, Entiendo. ¿ya? Ya, profesor. Y también se puede dejar depositado para aquella parte que no quería, en definitiva, no quería llegar a la partición y que se negó a la partición, entonces también se puede dejar en depósito la parte que le corresponde. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno de los herederos no tiene root chileno, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, la parte que le heredaba se hizo posesión efectiva y se hizo todo como corresponde Ujú. en el esquema que solicita el tribunal? Por ejemplo, esta persona no se viviera en Argentina y ya se hizo el juicio de partición y todo. ¿Qué pasa con esas personas que sí están en el esquema, pero no son, por ejemplo, no los nombrara el juez al momento de repartir esos dineros? A todos se tiene que ¿Quedan nombrar, juntos? a todos los herederos se les debe nombrar y repartir la porción, ¿ya? Por eso le señalaba que si no estaba presente en el lugar de la partición, entonces se debe depositar en la tesorería. Ok, ya profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más?